Vamos a ver actividades de la semana 3. Hay varias, hay como 12 actividades más o menos. Pero vamos a irlas recorriendo. Bueno, semana 3, divina, hermosa, materia. Bueno, a ver, nos vamos a achicar nosotras en este momento, así vamos recorriendo las distintas partes. Bueno, entonces, el material de lectura empieza hablando sobre qué es el ciclo de vida y también lo compara con eventos que pasan a lo largo de la vida de un individuo, ¿no? Después lo relaciona también con distintos tipos de individuos. Cuando está formado por una célula, el ciclo de vida y celular en realidad pasan a ser lo mismo. Y en cambio, cuando hablamos de seres vivos que son pluricelulares, no lo es, ¿no? Bien. Acá en la parte 2 vamos a encontrar la primera actividad, que dice: tal como sucede en la figura 1, la figura 4 muestra los distintos eventos desarrollados de manera lineal y no de manera cíclica. ¿Cómo podrían modificar la figura 4 para representar las distintas etapas en forma cíclica? Bien, tenemos esta figura, que es la figura 4, ¿no? Y me imagino que en el anterior, ¿dónde está? Figura 1, acá está. Y si no, me imagino que sería más como esta, ¿no? ¿Cómo podrían hacer lo que está linealizado circular, o un continuo? ¿Entiende la idea de lo que estoy tratando de representar? Sí. O sea, es un continuo. Acá le vamos a dibujar los núcleos. Tengo problemas, soy bióloga, necesito que los tengan. Bien. ¿Algo así se les ocurrió a ustedes, más o menos? Claro, y que de ahí salgan 4 células. Porque cada una haría 2. Cada una de ellas después haría 2. ¿Por qué? Porque en los procesos de división asexual, que son estos que estamos estudiando, o sea que sola duplica su material genético y al final del proceso tenemos 2 células hijas, ¿sí? Partimos de una célula y obtenemos 2 que son idénticas a la célula madre, en este caso, o progenitora, o como les guste decirlo, ¿sí? Y cada una de ellas va a poder iniciar su propio, digamos, ciclo posteriormente. Profesora, yo no, ahora la verdad que no recuerdo bien si lo leí antes o después de este tema. Siempre, se divide solamente en 2. No sé si me estoy adelantando al tema o no, pero es siempre si en 2. hablamos de mitosis o de fisión binaria, una célula da 2 células iguales a ella. Claro, Después, más adelante pregunta. hay otro proceso diferente que ocurre en organismos eucariotas, en no cualquier célula, sino en las células que están asociadas a la reproducción sexual, que en vez de obtener 2 células idénticas a ellas, se obtienen 4 células, pero que tienen la mitad de la información. Por eso es factible que a la hora de la fecundación, donde macho y hembra aportan cada uno una gameta, al final de ese proceso se obtiene un organismo similar a los padres o antecesores. Bien, listo, ahora sí. Actividad 3.2 dice: ¿podés identificar los distintos eventos comunes a todos los ciclos celulares en este video? Entonces les pone comienzo, crecimiento, reproducción y muerte. ¿Cómo los distingues? Entonces, acá tenemos un video. Que es bastante rápido. Sobre el estreptococo, hermoso, a verte. El comienzo es cuando exactamente. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahí es el crecimiento. Ay, pero va re rápido, profe. Sí, va rápido, porque estaba aumentado en velocidad un montón. Pero a ver, empezamos teniendo ¿cuántas? 2. 2. Ahí vamos otra vez. No se asusten. Tenemos 2, ¿no? Vamos a frenarla un poquitito. Ahí está. Empiezan siendo 2. Ahí está.
¿Tienen siempre el mismo tamaño? No, porque van creciendo. No, porque aumenta el tamaño. Van Muy bien. aumentando el tamaño. Entonces, primero tuvieron que nacer porque si no, no tendríamos 2 seres vivos. Claro, si no, Fantástico. del aire sale. Claro, entonces, primero estamos hablando de 2 seres vivos y lo primero que hacen es crecer, ¿no? Claro. Pasan de chiquitito a grande, hasta ahí vamos fantástico. Ahora, después de crecer, ¿qué empiezan a hacer? Se reproduce. Se reproducen. Muy bien, empiezan el proceso de reproducción. ¿Y cómo se dieron cuenta? Cuando se empieza a Porque se dividir. multiplican, porque se dividieron. Ahí, Claro. ahí piden 2 más. Usan las Las membranas. células hijas, ¿puede ser? El proceso Claro. de multiplicación. Todas tienen razón, fantástico. O sea, lo que vemos es que lo que era una célula chiquitita pasa a aumentar el tamaño y empieza como a verse que se va deformando. O sea, acá todavía no se separaron 4 células diferentes, ¿no? Acá tenemos 2 que se están reproduciendo, o sea, están en pleno proceso. Si lo dejamos continuar, claro, ahí va a estar pasando un montón de cosas en el interior. Van a estar multiplicando la información genética, los componentes, y se van a estar organizando ¿para qué? Para que al tener final 2 de iguales, esto, ¿no? perfecto, hayan 2 iguales. Ahí ya tenemos 4. ¿no? Sí. Muy bien, eso es lo que queríamos ver. Así que ¿son capaces ustedes de identificar las distintas etapas? Sí. Entonces ahí, en el super video, lo que podemos ver es nacimiento, crecimiento y reproducción. ¿No? Sí. Bárbaro. ¿Tienen dudas respecto a la reproducción del neumococo? No. Bárbaro, entonces seguimos. 4. Acá tenemos la actividad 3.3. Que acá son capturas del video para que ustedes recuerden lo que vimos hace tanto tiempo, que fueron 2 segundos más o menos. Bien, y en la actividad les pide, ¿por qué pensás que al hacer copias del material genético se producen 2 copias y no más? ¿Qué opinan? A mí se me ocurre Por la cantidad de cromosomas. Acá en esta animación medio como que se los muestra, o sea, cada célula tiene, en el caso de las células procariotas, como que un cromosoma, tiene, su información genética es esa. ¿Mm? El material se duplica, y luego de que se duplica el material, la célula, que creció, se va a dividir. O sea, haciendo una sola, cuando se divide en 2, va a quedar una copia para cada uno. Si hace copias extra, cuando se termine de dividir, ¿van a ser iguales a la progenitora o no? No. No. Tendría más. Entonces, ¿por qué hace una copia extra completa? O sea, quedan 2 juegos en el interior de la célula progenitora, y después del proceso, un juego va para una célula hija y el otro para la otra. O sea, el material genético de la célula se duplica. Sí. Supongamos, hay 2 material genéticos. Hay uno para cada una de las hijas. Y la madre, digamos, ¿ya no tendría material genético o cómo sería? Es que en realidad, No si te entendí. lo pones a pensar filosóficamente, ya no tenés a la madre. O sea, si vos tenés acá una célula con su información genética, ¿no? Después de que Claro. pasó el proceso de duplicar la célula, vos pasás a tener que una célula que en su interior, en vez de tener una copia de información, tiene 2. Si quieren la otra, la hacemos de otro color para que sea muchísimo, muchísimo más evidente. ¿Sí? Después de que la célula crece, ¿cómo es que crece? ¿Ven que entre las copias, acá en la animación se ve que se separan las copias? Es porque esa membrana va formando como que nuevas unidades, se van separando y terminan habiendo 2 células al final. Una que va a tener, por decir una manera, la información genética azul, y otra que va a tener la información genética roja. Sí, ahora ya entendí igual. Está bien. O sea, partimos de una célula que al recibir las señales del entorno, esa es la regla general,
hace una copia de esa información genética y ella se subdivide en dos. No es que quedan la célula madre con las dos hijas. No, quedan de a Claro, partir eso de era lo una que yo había célula, entendido. obtenemos dos. Vendría a ser algo parecido a lo que se hacía en plástica con las témperas y la hoja, que la partíamos al medio y quedaba lo mismo de ambos lados. Después Como una podemos especie partir de esa rollado. hoja. Ajá, bien. Sí, por decirlo de alguna manera. O sea, la hoja inicial no la tenés, lo que tenés son las dos medias hojas con sus dibujos respectivos. Sí, profe, se entendió. Buscando ejemplos para que sea más simple entenderlo. Obviamente, para eso estamos acá. Lo que estaría buenísimo que les quede acerca de la reproducción asexual es, partimos de un ser vivo inicial y a partir de ese se generan dos idénticos al progenitor, ¿bien? Pero la otra cosa que es real y que no se suele pensar es que el individuo original ya no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque estaría formando parte de la descendencia. Es como que una célula se reemplaza por sus dos células hijas. Vieron que en el video no habían 3 después de la división celular. Claro. Habían 4 a partir de 2. Es muy filosófico lo que les estoy planteando un lunes a las 4:25. Pero, bueno, es así. Sí, profe, entendimos. Bueno, ¿sí? ¿Todos Sí, seguros? ahora queda más ¿Seguimos? claro. Bueno. Sí. Bien, entonces, vamos con la parte 5. Acá vamos a encontrar más preguntas. Acá les sigue mostrando sobre la reproducción asexual de las células procariotas. Entonces, dice 3.4. Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, colocar epígrafes, o sea, textos cortos de pocas oraciones, debajo de cada paso del ciclo celular procariota que vieron en la figura 6, o sea, acá. La idea es que agreguen la información a esta figura. En la primera ya les dice, la doble hélice del ADN circular se une a la membrana plasmática en un punto. O sea, la información genética de la célula procariota se asocia a la membrana plasmática en un lugar que se llama, bueno, mesosoma, que es un pliegue. Pero habría que ponerle la información que le corresponde al paso 2, en el paso 2 que estamos viendo. Que se duplica. Muy bien, que Empieza el comienzo. la Se información duplican- genética se duplicó. Ahora no hay una única copia de información genética, que era esta, sino que ahora hay 2. Perfecto. En el 3, ¿qué estamos viendo? Que está ¿Qué pasa? creciendo. Muy bien, hay Crece y se van crecimiento. como separando. Muy bien, todo eso. Crece la célula y las copias de información genética se separan. ¿No? En el paso siguiente, ¿qué vemos? Sí. Este es un proceso especial que ocurre en todos los tipos celulares. Esto se llama citocinesis, que es que una vez que el material genético de las dos células hijas futuras se separó, empieza a plegarse hacia el interior la membrana hasta que se contactan entre sí. Cuando se contactan entre sí estos dos pliegues de membrana, se separan las células. Eso es lo que pasa en el 5. Ya en 5 acá yo ya veo dos células distintas. Y si la comparo con la célula inicial, se parecen a ella. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces habría que poner un epígrafe y eso ya estaría resuelto. Profe, perdón, el paso 4 no entendí exactamente. Se llama citocinesis. Es el momento en el que, o sea, cuando ya están separada la información genética dentro del citoplasma, ves que están en costados opuestos, por decir una manera. Sí. La membrana plasmática de los dos lados sería algo transversal, o sea, a ver, desde ¿No dos sería invaginación puntos. transversal?
Invaginación transversal, sí, si querés llamarlo invaginación transversal, pero la idea es eso, que se invaginan, o sea, las membranas se pliegan hacia el interior hasta contactarse. Y una vez que las membranas se contactan entre sí, estas membranas plasmáticas que estamos viendo, ahí es cuando se separan las dos células. Ajá. Ok, ok. Bueno. Citocinesis vamos a ver al final de todos los procesos de reproducción asexual. ¿Mm? Acá está. Bueno, 3, 5. Acá ya empezamos a hablar de célula eucariota. Ujú. Dice, hemos mencionado ya que un criterio habitual al estudiar las células es la comparación entre procesos similares en el tipo procariota y eucariota. Entonces les pregunta por similitudes y diferencias al comparar la figura 7 con la figura 8. La figura 8 es esta, y la figura 7 es la que estábamos completando. ¿O no? No, acá dice figura 6. Acá, figura 7. Ujú. Bueno, ¿qué vemos acá? Dice ciclo celular procariótica, ¿no? Vemos dos colores sin subdivisiones. Ujú. Vamos bien hasta ahí, fantástico. En la parte amarilla, que es la más grande, crecimiento celular y replicación del ADN. Y en la parte azul dice división celular por fisión binaria, porque fisión binaria es el nombre de la reproducción asexual de las células procarióticas. Ahora, si vamos a este hermoso dibujo, vemos también un ciclo celular, pero ahora que es eucariota, ¿no? En donde vemos una parte amarilla y una parte azul. ¿Eso es parecido o diferente? Parecido. Muy bien, parecido. Pero, acá viene la primera diferencia, como ustedes verán, tanto la parte amarilla y la parte azul están subdivididas. Sí. ¿No? Bien. Tiene más pasos. Claro, o sea, podemos diferenciar más pasos o procesos más chiquititos a lo largo de estas etapas. A la amarilla la llamamos interfase, que si nosotros leemos qué pasa, dice crecimiento y diferenciación, síntesis de ADN, y acá crecimiento y preparación para la división celular. O sea, en sí tenemos crecimiento y duplicación de ADN también, a grandes rasgos, ¿sí? Solo que acá se divide en 3 etapas distintas. Y después, si vemos en azul, en vez de que diga, no sé, mitosis, que es lo que correspondería, habla de profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Mm? Sí. Bien. Bueno, entonces ahí encontramos similitudes y diferencias también. No sé si a ustedes se les ocurre alguna más. Por el momento, si no seguimos. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la interfase, este periodo de crecimiento y de duplicación de la información genética. Entonces la 3.6 dice, los términos división celular, ciclo celular e interfase designan cosas diferentes pero suelen confundirse. ¿Cuál será la duración de la división celular en las células de la piel? $22 nombraba, creo, en alguna parte, ¿no? Sí. No sé por qué se me abrió algo. Puede ser, sí, tienen un registro, justo leí registro y me crucé, perdón. Sí, tienen un ciclo que es muy corto, entonces una cosa es hablar de la división, otra del ciclo y otra de la interfase. Bien. ¿Les quedaron en claro cuáles son las diferencias? Porque hasta ahora llegamos a la conclusión de que sí, 22 horas, puede ser.
Pero ¿qué significa división celular, ciclo celular e interfase? No, cada fase tiene una duración muy diferente. O sea, Está separada ujú. porque suceden procesos específicos. Cuando hablamos del ciclo, el ciclo es en total. Después va a haber un tiempo de interfase, de crecimiento y duplicación de la información genética, por lo que estuvimos discutiendo recién, y después va a haber una parte de ese ciclo que se llama división celular. ¿No? Sí. Sí. Así que, bien. Por decirlo de otra manera, la interfase más la división celular, juntas hacen el ciclo celular. Hay una parte en que la célula realiza todos sus procesos, realiza la duplicación del ADN, se prepara para unirse, y después viene la fase de división. Claro. Y cuando hablamos de células eucariotas, la parte, por ejemplo, de G1, que es diferenciarse para cumplir una función y cumplir esa función, depende del tipo de célula, lleva más o menos tiempo. Hay células que, por ejemplo, se dice que no se dividen o tienen una G1 que es eterna o el tiempo de vida del individuo, como en el caso de las neuronas, por ejemplo. Se quedan en G1 hasta que el individuo muere. No hablamos de la célula, ya hablamos del individuo. Bueno, entonces, teníamos fase G1, G2 y S. G es de crecimiento, y S decía síntesis del material genético. ¿Cómo puede explicar ustedes la importancia del proceso de la fase S? Que es donde se reproduce el material genético. Sí. Se hacen Ujú. Y en este caso, cuando hablamos de células eucariotas, ¿hay un único cromosoma o hay mucha información? Mucha información. Hay mucha información. Bien, y si hay problemas en la información, ¿las células hijas van a ser iguales a las progenitoras? No. No. Ujú. Entonces lo que estaría buenísimo sería que en el momento de la fase S haya mucho control y que la función primordial sea la duplicación de información, ¿no? Bueno, después. ¿Cómo podrías agregar la fase G0 al esquema de la figura 8? Que bueno, que lo hagan ustedes en su cuaderno o apuntes y tener en cuenta que fase previa una célula puede pasar por G0 y que la fase G0 no pertenece a la parte cíclica. Acá tendría que ser en este dibujín, ¿no? En el anterior. ¿Dónde estaría G0 entonces? ¿Dónde lo podrían poner? Yo Al lo puse al finalizar lado la de división celular, G1 y la S. Al finalizar G1 y S, al principio de Sí. G1. yo decía Mm, al finalizar la división celular, o sea que G1 sería una de las células completas como recién dividida. O sea, nace la célula, crece, se diferencia, no llega a S, o sea, G0 podría estar, no sé, por acá. Claro, ahí lo puse yo. Ah, está. Muy bien, o sea, no pasamos de G1 a la etapa S. Nos quedamos en G1. No es un ciclo. O sea, la célula nace, crece, se desarrolla, cumple su función. Y listo. ¿Mm? Bien. Ahora queda la 3.9, ¿no? Las fases de la mitosis, que son las que estamos nombrando, y dice, la figura 16 resume el proceso de mitosis. Luego de la lectura, contás probablemente con más información que al comienzo para interpretarla. Pero es interesante notar la gran cantidad de información que puede condensarse en una única figura. Entonces,
utiliza la misma gama de colores, nos muestra la interfaz en amarillo y la mitosis en azul. Entonces, en la actividad 3.9, lo que les recomiendo a ustedes es, utilizando esta imagen, que les resume bastante sobre los procesos de la mitosis, hasta ahí achiqué un poquito para que entre todos, ustedes pongan como que un detalle de qué es lo que está pasando para la hora de estudiar. ¿No? No sé si pudieron hacer esto o no. ¿Qué elementos tendrían en cuenta? Por ejemplo, tienen interfase y después acá tienen, todo esto es profase, por ejemplo. No sé si lo habían notado. Después, excepto en profase, tanto en metafase, anafase, telofase y citocinesis, como que tienen un recuadro particular para cada uno de ellos. Sí. Bien, profase. ¿Quieren empezar con división celular o con interfase? Para charlar más o menos qué pasa en cada una. A grandes rasgos les recomiendo que cuando ustedes analicen imágenes en donde hay información genética, no sé si se dan cuenta, pero hay algunos de estos esquemas que tienen cromosomas y en otros hay algo que se llama cromatina. ¿Lo identificaron? Los que parecen acá como X o acá como si fueran, no sé, palitos de dos partes, serían cromosomas, que es la información genética empaquetada, bien ordenada, para todos estos procesos de la división celular, en donde es necesario repartir en partes iguales para cada célula hija que tenga la misma cantidad de información, y diferente es en la interfase, si ustedes prestan atención, tenemos una al principio y una al final, en donde ahí nosotros podemos ver cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es la información genética que no está perfectamente empaquetada, sino está como más difusa. Así se le dice, difusa. ¿Por qué? Porque como en la célula, dentro del núcleo, la información genética es la que dirige lo que la célula hace, esa información está difusa porque se está usando. Por lo que estuvimos leyendo y charlando de la semana anterior, a partir de información genética se hacen, por ejemplo, las proteínas. Entonces, la parte de la información genética que tiene, por decir una manera, la receta para hacer una proteína, tiene que estar disponible para hacer esa proteína, si no, no la va a poder hacer la célula. Bien, entonces, para poder identificar en qué etapa están del ciclo, ver el estado de la información genética es muy útil. Entonces, en interfase está como cromatina, está disponible, está funcionando. Fantástico. Dentro de la división celular vamos a ver que en la profase vemos como que los dos estados, o sea, desenrollado y enrollado. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas que sucede en la profase. La información genética se ordena para luego hacer la división celular. Otra cosa que podemos ver acá es que los centríolos que estaban en la interfase dentro del citoplasma, ¿sí? Empiezan a empezar a formar usos, o sea, elementos del citoesqueleto, que son los microtúbulos, que es uno de los tantos componentes del citoesqueleto, que eran 3, se anclan a esos centríolos y empiezan a formar estos usos mitóticos que se van a anclar entre ellos y los cromosomas que tiene la célula, que bueno, por el momento se están enrollando y súper enrollando, pero cuando terminamos la profase, vemos que los centríolos están unidos a los cromosomas condensados. ¿Sí? Sí. Lo otro que vemos es que, bueno, lo que sería el límite del núcleo ya no está ensamblado, sino acá no se puede distinguir organelas y membrana nuclear. ¿Por qué? Porque esos elementos se desensamblan.
Eso es otra cosa importante que pasa durante la profase. Bien. ¿Dudas de la profase? Entonces nos encontramos con la metafase. La metafase es un momento muy particular de la división celular en donde encontramos a los cromosomas en un plano ecuatorial, se llama. O sea, si imaginamos que los centríolos son los polos, en el ecuador, o sea, perpendicular a ellos, vamos a encontrar bien ordenaditos los cromosomas. ¿Sí? Esa es la metafase. Anafase. En la anafase, por tracción, o sea, literalmente de tirar, cada uso mitótico, o sea, uso anclado a las cromátides, tiran de la información genética para separar las copias de información. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrar, por un lado, de este lado va a haber la información genética para una célula hija, y de este lado para otra célula hija. Se separan las copias, es como si se desabrocharan. Porque ana significa cortar. Entonces es la fase de cortar o separar las copias de la información genética. Bien, telofase. En la telofase, ¿qué pasa? Las dos copias diferentes de información genética se separan entre sí hacia los polos, también elementos internos del citoplasma. Y luego viene la citocinesis. La citocinesis habíamos dicho que era la invaginación, si quieren transversal, ¿sí? Pero en un plano en donde los pliegues, los dos pliegues que se internalizan, van a hacerse cada vez más internos hasta contactarse. Y una vez que esto sucede, ahí obtenemos las dos células hijas. ¿Sí? Cuando tenemos dos células independientes, ya estamos en interfase. Terminó la división celular, en este caso mitótica. ¿Les quedan dudas respecto a esto? Una pregunta, ¿qué es lo que pasa con las organelas? Las organelas es como que el sistema de endomembrana se desensambla y se reparte entre las células hijas. Las mitocondrias, que son abundantes, tienden a ir hacia los extremos opuestos cuando en telofase se van repartiendo el contenido citoplasmático. Y una vez que la citocinesis termina, ¿sí? Se vuelve a ensamblar todo lo que sería el sistema de endomembranas, y las organelas, por ejemplo, las mitocondrias sabemos que tienen su propia información genética, entonces van a duplicarse, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Las organelas también se reparten, y también se tuvieron que duplicar. Por eso te acordás que en interfase estaba G1, que era diferenciación, crecimiento de la célula y cuando cumplía su función. S de la interfase era la duplicación de la información genética, y en G2 se dice preparación para la división celular. Cuando hablamos de preparación para la división celular es más que nada a nivel del citoplasma en general. Las organelas que son del sistema endomembrana se van a desensamblar y se van a repartir en partes iguales para cada célula hija, y las organelas que son así membranosas más pequeñitas también se van a repartir. Y cuando la célula nace y crece, forma, en el caso de ser necesario, la parte del contenido que le puede llegar a faltar, o que necesita en mayor cantidad. ¿Sí? Sí. Bien. Esta era la consigna 3.9. ¿Dudas respecto a esto? No. Buenísimo, entonces. Ahora 12. ¿Cómo se controla el ciclo? Les habla de ciertos puntos de control, les informa cuándo son, y la actividad 3.10 dice: podemos ver que uno de los controles en un primer momento no se cumple y el proceso avanza. Alrededor del segundo 35 del video esta situación se resuelve. ¿Cuál es el control de la figura 17 que inicialmente no se verifica? Hay que ver el video, me imagino, ¿no?
célula, que está en interfase, ¿no? Porque la información genética está difusa. Ahí se empieza a condensar, tendríamos que estar en una profase. Ahí se están como ordenando los cromosomas, ¿no? Acá ya nos pasamos del segundo 35, ya estamos como en el 42 más o menos. ¿Qué parte es esta? O sea, estos serían los cromosomas que se están organizando en un plano medio, ¿no? Metafase. Metafase. Claro, metafase. sería una metafase. Entonces, el paso previo a este, que si nosotros nos ponemos a pensar, de los 3 puntos de regulación, estamos hablando que en el minuto 35, perdón, en el segundo 35 estamos en este. Entonces, alguno de estos 2 puntos no se verificó bien. 10. Bueno, esta es la 3 días, nos quedan 2 todavía. Acá hablamos de cáncer, células en división desenfrenada. Y la tarea que tenemos es actividad 3.11, según el texto que relaciona ahí entre el cáncer y el ciclo celular. Medio como que recién también lo hablamos, poquitín, o por lo menos la idea, pero ¿cuál sería la relación? ¿El control entre los procesos? Claro, las células de un tejido canceroso, ¿tienen regulado su ciclo celular? Creo que no. Claro, no. Y como no está regulado, por un lado es tan invasivo respecto al entorno y también van acumulando mutaciones y dependiendo del tejido de origen y las mutaciones que incluye, van a ser las características que ese tejido puede llegar a desarrollar. ¿No? Sí. Bien. Y por último, tienen la actividad de la vinblastina, que la vinblastina es una droga que se administra para tratar de controlar células que no tienen sus ciclos regulados. Entonces, no sé si tienen dudas respecto a esto, si lo han leído. Pero bueno, les cuenta que la vinblastina interfiere en la formación del uso mitótico. Entonces les pregunto a ustedes, dentro del ciclo celular, de obviamente las células eucariotas, porque son las que estamos hablando, ¿qué parte o qué etapa es la que va a afectar la vinblastina? ¿Cuándo encontramos uso mitótico? En la G1, Cuando se divide el material genético, o sea, cuando se reproduce. Cuando estamos en división celular, sí. Dentro de la división celular vimos en mitosis que había un momento en el que se formaba el uso mitótico, ¿no? ¿Cuándo se ensambla el uso mitótico? En la profase. ¿Mitosis? Ah, no. Sí, sí, está bien. Dentro de la mitosis, en la profase. Después, también en la metafase lo vemos que está formado el uso mitótico, que es el que estaba organizando los cromosomas dentro de la célula, ¿no? Así que, si uno administra vinblastina a una persona con, bueno, obviamente con cáncer, la droga va a estar afectando a células que estén en división celular.
Bien, estas son las actividades de esta semana, del material de la semana 3. No sé si les quedó claro o si tienen alguna duda.